venga al Oviedo pensando con toda mi cabeza y con todo el corazón que iba a poder ayudar a mi equipo. Bueno, punto uno, que iba a cumplir el sueño de poder jugar en el Real Oviedo a nivel profesional, porque estaba en segunda A, y que iba a poder ayudar a mi equipo a volver a Primera División. Que mucha de la comodidad que tengo en Burgos, y agradecísimo a la gente porque me tratan muy bien y me siento muy querido, es por la cercanía también que tengo con Oviedo. Ya te digo, está de forma altruista en el Langreo y siempre que me llama el Oviedo, pues lógicamente es mi equipo, soy accionista y soy del Real Oviedo, eso no siempre lo he dicho públicamente, no, y no lo voy a negar. Bienvenidos y bienvenidas a El Rincón de Azúcar Bayón, un podcast de La Voz de Asturias sobre el Real Oviedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vida? Todo bien, acabo de llegar de Burgos y en Oviedo como en casa, como siempre. Estamos grabando esto 12 de febrero, semana de empate del Burgos. Un buen empate, porque fue en Las Palmas contra un equipo favorito, o favoritísimo incluso al ascenso a primera. ¿Te cambia mucho a ti la semana, la actitud, el ganar, perder, empatar? Sí, muchísimo. Si no, que se lo pregunte a Julieta. Sí, es a mí me va la vida en ello y eso que no juego, y un empate bueno en Las Palmas. Yo fui en el día, vine y volví en el día desde Madrid y un empate además con sabor agridulce, porque de primeras el empate era bueno y después en el 95 pues salió el CTA esta semana a reconocer que para ellos había sido penalti la última jugada del partido porque no hubo más, pitó al final. Y bueno, en este caso los arbitrajes no nos están dando mucho, aunque no nos sentimos perjudicados, pero bueno, era un partido muy directo porque nosotros estamos séptimos y ellos están sextos ahora. Si hubiéramos ganado los hubiéramos pasado, pero a seguir. Para el Burgos es un buen empate siempre en el Gran Canaria fuera de casa. Vamos, que en los últimos años no mejoraste la gestión de las emociones. Te sigues poniendo, te cabreas tanto como hace 4. Eso es, cuando estás mal de la cabeza para siempre, no mejoras. En caso de Las Palmas fue en avión, evidentemente. Cuando te metes esas palizas que te metes tú en coche de 7-8 horas en el día, cuando pierdes, ¿qué haces? ¿Escuchas música? ¿Escuchas algo? ¿No hablas con nadie? ¿Llamas a alguien? ¿Cómo te gestionas tú ahí? Normalmente, bueno, siempre viajo con el secretario técnico, con Óscar Río, con Fosqui, como lo llamamos, que es burgalés. Siempre me meto con él diciendo que es muy seco y eso, porque hablan de los burgaleses que son secos. Siempre se ríe conmigo, pero hemos tenido viajes en coche de volver de Granada o de Málaga prácticamente hasta Burgos sin hablar, solo va para tomar el café y a repostar, porque los dos lo sufrimos muchísimo, y incluso en la cabina que vemos los partidos juntos sufrimos un montón, y cuando no gana el equipo lo pasamos muy mal, realmente mal, sí. Ni música. Música sí, le meto mucha caña porque tiene el spot y él cuando vamos en un coche y no tiene el premium, y cada poco me salen anuncios ahí y le meto mucha caña, pero música sí, de fondo, ¿eh? Y cuando te haces esos viajes después de ganar, tú ahí llamas a María Santísima, ¿no? Cualquiera. Sí, ahí fundo la batería al WhatsApp, porque voy haciendo el tonto desde que pita al final del partido hasta que llego a casa a Burgos. Son 6 temporadas y media ya en el Burgos. Es raro en el fútbol español que un director deportivo lleve tanto, no se ve. Sí, muchas veces lo comentamos, la verdad. Yo creo que es muy difícil estar en un cargo de tanta responsabilidad, tan expuesto. Además con 3 propiedades distintas, con lo cual ya he trabajado con 3 dueños de la empresa o de la sociedad anónima deportiva distintos. Es difícil. Sí que es cierto que caí de pie porque el primer año que llego en enero, a los 3 meses hay una pandemia y se nos corta la temporada, y el año siguiente ya con Saúl conseguimos ascender y ahora consolidarnos en segunda, y la verdad que la peor temporada ha sido la anterior y hemos terminado 12º con un presupuesto de los más bajos de la categoría, con lo cual más o menos nos está saliendo la cosa bien, pero sí que reconozco que no es normal estar tantos años seguidos en una empresa sin patinar algún año y que te cueste el puesto, lógicamente. Recojo el guante porque el bagaje es muy bueno en estos años, tanto el primero del ascenso como esto que en segunda, rozando mucho el playoff, es lo único que os queda básicamente. ¿Has tenido ofertas? No sé. ¿Has podido salir de Burgos? Sí, he tenido muchas opciones, pero siendo muy sincero, muy honesto, me tratan súper bien, me siento allí como en casa. Tengo a Nicolás, a mi hijo, aquí a 2 horitas en coche y me da mucha libertad en ese sentido, con lo cual agradezco mucho
al presidente Marcelo en este caso que me dé esa libertad y eso es lo que más valoro, que estoy aquí cerquita de casa y que me han tratado desde el primer día en Burgos como si estuviese aquí viviendo con mis padres, así que vamos, encantadísimo y me gustaría seguir mucho tiempo, sí. Tú que eres muy de Oviedo, ¿habías pensado que alguna vez ibas a encontrar un sitio, un hogar, una ciudad en la que estuvieras tan cómodo como estás en Burgos? No, pensé que era prácticamente imposible. Sí que es cierto que mucha de la comodidad que tengo en Burgos, y agradecidísimo a la gente porque me tratan muy, 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 muy bien y me siento muy querido, es por la cercanía también que tengo con Oviedo. A lo mejor, no sé, por poner un ejemplo, en Murcia o en un sitio mucho más alejado de Oviedo no lo sentiría tan en casa, aunque me tratasen genial como hacen ahí en Burgos, y eso también lo agradezco mucho. No hace ni 2 semanas que acabó el mercado de invierno. ¿Tú cómo lo pasas en los mercados? ¿Eres el típico director deportivo que le mola, que está todo el día colgado del teléfono, que disfruta del mercado, como dicen en Italia? Igual te mola más otra faceta del trabajo, como la planificación, el ver jugadores. Por ejemplo, en periodismo hay periodistas que les gusta mucho el mercado. Yo lo odio, no me mola nada trabajarlo. Hay otros que sí, que es lo que más les gusta. No sé cómo eres tú. El mercado, la verdad que suele ser muy estresante porque incluso sin aparentemente tener muchas operaciones que hacer, sobre todo entradas, puede haber en cualquier momento cualquier salida, pero yo normalmente lo llevo muy bien. Creo que la ventaja de no ser uno de los presupuestos más altos de la categoría te obliga a tener que planificar con tiempo de antelación, y nosotros ya estamos preparando la temporada que viene, tanto en segunda A, que sería lo más normal, como en primera, si se diera pues ese milagro que sería que el Burgos pudiese trabajar en primera o ascender a primera división. Ya estamos planificando y ya tenemos una base de futbolistas con contrato para la temporada que viene, que hace que nunca tengamos que llegar al mercado con una urgencia tremenda de tener que buscar 6-7 futbolistas la última semana de mercado. De hecho, para mí una referencia, por hablar de dirección deportiva, es la de Osasuna, que lógicamente está en el máximo nivel y lleva muchos años tanto Braulio como Cata trabajando ahí y consiguiendo éxito todos los años, incluso llegando a una final de la Copa del Rey para un equipo como Osasuna, y hablas con ellos y ya tienen 3-4 futbolistas firmados desde hace 2 meses para la temporada que viene, que lógicamente normal sería que estuvieran en primera división, pero bueno, no dejan de hoy no estar salvados todavía matemáticamente y pudieran estar en segunda y ya están planificando, y creo que eso es la ventaja que tienen y para mí donde se están haciendo diferentes, marcando esa diferencia y teniendo ese éxito de un equipo ya para mí consolidado en primera división. ¿Tú ves mucho fútbol en el día a día? ¿Es más de tu secretario técnico, de cómo repartís el trabajo ahí? Nosotros somos 4, estoy yo como director deportivo, está Óscar Río como secretario técnico, tenemos a Álvaro Gaona como scout a tiempo completo, y después tenemos a Jorge que trabajó también aquí en el Oviedo, que es un chico de Torrelavega que está a tiempo parcial. Somos 4 personas en la dirección deportiva. A mí me gusta ver fútbol, pero bueno, es un tema ya más friki mío que de lo que tendría que hacer como trabajo. Pero vamos, nos complementamos muy bien, ya hay una relación de amistad, que eso es importante también. Son personas que me llevaría al fin del mundo y da gusto trabajar con ellos. También es clave, yo creo, y es parte importante de esa consolidación que tenemos o de que nos esté yendo bien la cosa, porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos conocemos a la perfección y trabajamos en sintonía con el míster. Así que muy, 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 muy contento y todos somos enfermos del fútbol, estamos viendo todo el rato futbolistas, etcétera, etcétera, consiguiendo información de debajo de las piedras para adelantarnos. Cuando no eres un equipo que puede comprar futbolistas a golpe de talonario, pues tienes que ingeniártelas para llegar antes que otros equipos. Cuando ves un futbolista y te gusta lo que ves, te fías mucho de esa primera impresión, dices tú, vale, venga, hoy bien, pero tengo que verlo más. ¿Cómo trabajas tú detectar el talento, por así decirlo? A sabiendas de que últimamente es muy complicado ver jugadores nuevos porque prácticamente ya los tienes todos vistos. Sí, ahora mismo con la cantidad de información que se maneja, prácticamente todas las direcciones deportivas accedemos a los mismos futbolistas, lógicamente con los recursos que puede tener un equipo como el Burgos comparado con un equipo como el Leganés, que viene de descender de primera división a nivel económico, pero yo soy de los que se enamora de un futbolista a primera vista, me pasa en la vida, en tema personal también, pero
pero sobre todo antes de futbolistas en Burgos, que es un contexto muy, muy, muy peculiar, buscamos personas, no nos podemos salir de ese grupo humano que se fue consolidando desde que estuvo ahí Saúl como un capitán referencia, hasta Aitor Córdoba, que traspasamos el otro día a un equipo chino y bueno, pues esa esencia que tenemos la van cogiendo Testigo, Curro, Grego, Atienza, etcétera, etcétera, futbolistas ya con un bagaje importante en segunda división. Y es lo que no podemos fallar, ese factor humano, esa familia que se ha creado desde aquel año del ascenso y que creo que hoy es el éxito que tiene el Burgos, ese grupo humano, porque nosotros podemos equivocarnos con un futbolista que pueda rendir más o menos, pero nunca nos podemos equivocar con la persona. El otro día, en el análisis de mercado del Oviedo, del mercado invernal, Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo, dijo que el fútbol español pues estaba bastante tocado, que era muy complicado hacer operaciones, que era muy complicado sacar a jugadores de sus equipos. Eso pasa en segunda también. Tú notas, lleva ya 4 temporadas en segunda, notas que era más complicado, que es más complicado ahora que en 2022, que es igual, que va un poco aparte de la segunda de la primera. A ver, yo en primera no he tenido la fortuna de estar como gestor. He tenido la fortuna de jugar en Primera División como futbolista, pero ha cambiado mucho el fútbol, lógicamente. Pero creo que el mercado nacional se siguen dando operaciones. Pues aquí, en el mismo caso, te pongo otra vez el ejemplo de Osasuna, ¿no? Raúl Moro, que estuvo aquí en el Oviedo, que es un futbolista extraordinario, va traspasado al Ajax. Lógicamente no rinde, por eso puede volver a Osasuna y al final se aprovechan de una operación e invierten en una operación, como en el caso de Víctor Muñoz, que son dos futbolistas de los más rápidos de la categoría, que para un equipo como Osasuna me parecen dos brillantes operaciones y es un equipo que tampoco es que tenga un presupuesto tremendo para pagar esos traspasos, apuesta por chicos, en el caso de Víctor, de primera ref, y en el caso de Raúl Moro viene de devaluarse, ¿no? Para mí ahí está el buen trabajo. Una de las cosas en las que siempre has destacado y siempre te han halagado desde que eres director deportivo es tu faceta comunicativa. Ya recuerdo la mítica rueda de prensa en la que te despediste del Oviedo cuando lo dejas, que dices, me siento aquí, preguntarme lo que queráis, no tengo prisa. Eso lo haces con el Burgos cada vez que cierra un mercado, cada vez que se abre, incluso las presentaciones también te dan la chapa y tú encantado. ¿Has ido preparando por tu cuenta esa faceta? ¿Te sale solo? Evidentemente, cada rueda de prensa que haces, pues mejoras tu capacidad comunicativa. No sé, ¿le das importancia a ese tema? No, la verdad que no lo preparo. Me sale de forma natural, pero yo recuerdo en el colegio cuando tenía que exponer trabajos delante de los compañeros y con una profesora, incluso a veces era solo leer un papel, me acuerdo de estar temblando y incluso muchas veces que me bajara la tensión y marearme. Y ahora, lógicamente, por el cargo que tienes, lo tengo más naturalizado. Pero yo creo que lo mejor que puede tener un director deportivo, o un presidente, o un secretario técnico, un entrenador, en este caso, que está muy expuesto, tiene que salir 2 veces a la semana a comunicar. Prácticamente es el portavoz del club, porque tiene que salir eso, antes y después del partido. Lo mejor que puedo hacer es ser sincero. Cuando vas con la verdad por delante, lógicamente a algunos les gustarán más y otros menos, pero pues, un director deportivo que salga a explicar una operación, lógicamente hay temas de confidencialidad, pero que pueda salir a explicar una operación. Oye, este chico lo seguíamos desde X tiempo, hemos hecho una oferta de traspaso, nos han rechazado, luego hemos tenido que llegar a un acuerdo y más o menos dar las cifras reales, yo creo que es lo mejor que puedes hacer. O salir a explicar un límite salarial, o salir a explicar por qué este chico no lo pudiste inscribir, pues yo creo que lo he hecho desde el primer día de forma natural. Todavía es viral ese tuit, de hecho reflota muchas veces cuando explicaste el límite salarial, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te llega todavía? Sí, muchas veces, pero también aquí hay un desconocimiento muy grande por parte de los agentes. Muchas veces yo me peleo mucho con los agentes, en el caso de Burgos, que tenemos los recursos que tenemos. Por ejemplo, una prima de permanencia que nosotros teníamos después de subir, la prima de permanencia, que hoy son reglas que marcan en este caso la liga, la prima de permanencia, tenemos una prima de permanencia a cada futbolista de 15.000 euros y esa cuantía te computaba en el límite salarial. 15.000 euros por 25 futbolistas es un número para un equipo, un límite salarial bajo, que yo al principio no entendía y me rebelaba contra ello, porque decía, oye, ¿por qué me puedes computar una prima de permanencia si puede ser que descendamos y
y me estás quitando poder fichar un futbolista, y puede ser que descendamos y no la tenga que pagar. Oye, hay temas como ese, que ahora ya no tienen prima de permanencia en el Burgos y a lo mejor se lo metes un poco más en el salario. O temas como los 25 partidos. Si tú pones a un futbolista un bonus de 25 partidos, no te computa, y si lo pones de 23, sí. Y puede ser que no juegue, pero oye, vas jugando con ese límite salarial y esas normas, pues agentes... ¿Por qué? ¿Qué diferencia? No sé, ¿son reglas de la liga o por qué te computa la liga cuando expliqué los límites salariales con el caso de Álvaro Medrán? ¿No? Viene aquí un futbolista como, no sé, Lamine Yamal en el Burgos, por mucho que arreglases con él un contrato, tiene un cómputo, la liga tasa al futbolista y seguramente el Burgos pueda llegar a un acuerdo con Lamine Yamal de 2-3 millones de euros, me lo invento, y la liga te lo vaya a computar en 10, 15 o en 30. No sé, tú no lo puedes escribir, pero oye, yo tengo un acuerdo con Lamine, quiero jugar al Burgos porque le apeteció, y llega a un acuerdo de salario, pues no te dejaría escribirlo. Entonces, a veces llegas a acuerdos con futbolistas, no es el caso del Burgos, porque sabemos el límite que manejamos y el rango es muy pequeño, pero hay clubes que pueden llegar a un acuerdo con un futbolista y que luego no pueden inscribirlo, con lo cual eso es un problema muy grande. Casi antes de cerrar el futbolista tienes que hablar con la liga para decir, oye, ¿cuánto me va a computar este chico? Nosotros en algún caso lo hemos hecho y nos hemos tenido que echar para atrás la operación por no poder inscribirlo. O en algunas que pensábamos que a lo mejor no podíamos llegar, la liga te lo autoriza y sigues avanzando con la negociación y luego tiene éxito y acaba jugando. Una de las cosas que más orgulloso me siento en Burgos y que siempre lo valoro mucho como club, es decir, nosotros nunca hemos tenido ningún problema de inscripción, siempre hemos tenido todos los futbolistas disponibles desde la jornada 1, y ya sabes que el mercado normalmente cierra entre la 3 y la 4 y hay futbolistas que van a un equipo y no les inscriben hasta la jornada 3 o 4. Y eso, jolín, es lógicamente para el futbolista que ya no entra en el 11 titular de primeras y no es por culpa de él, que ha hecho toda la pretemporada. En el Burgos eso no pasa, con lo cual es una de las cosas que más orgulloso me siento a pesar de los recursos que tenemos. ¿Sigues aprendiendo cosas del límite salarial? Ya 4 temporadas en segunda y todavía sigues aprendiendo cosas nuevas. Sí, van cambiando alguna cosa. Eso de la permanencia, por ejemplo, es un ejemplo que seguramente a lo mejor algún director deportivo que no sepa, están en primera ref y suben y pues, son contratos que tienen en vigor y computan. A mí me parece muy bien este control financiero que hay. Lógicamente no es una buena imagen para la liga que haya chicos sin inscribir o que el Getafe ahora tenga que no puedo firmar o dependiendo del traspaso de Uche a Crystal Palace. Son cosas que no están dejando bien la imagen de la liga, aunque yo creo que lo del límite salarial pues ha servido para que muchos clubes no puedan desaparecer, como el caso de Extremadura o muchos tantos que jugaron fútbol profesional y han terminado desapareciendo. Ya has hablado mucho de tu etapa de futbolista, de cuando empezaste en el Oviedo, Celta, cuando la rompiste en el Rayo, cuando la rompiste en la Premier, selección, Nápoles, bla, bla, bla. Chuli, me estoy viendo arriba. Cuando Checo Flores tenía un mono de mascota. Entre otras cosas. Pero John Carrera vino hace poco y hablamos largo y tendido de esa 2003-2004 y bueno, quería preguntarte un poco por encima, ¿qué es lo primero que piensas tú cuando te hablan del Oviedo de 2003? No sé, ¿qué te viene a la cabeza? Se me viene todo encima. Jolín, fue una etapa muy dura y a la vez fue maravillosa. Yo, de los mejores recuerdos que he tenido como futbolista, es el ascenso contra el Ávila aquí en casa, habiendo ganado 1-5 en la ida, que parecía ya que estaba todo hecho, y era un ascenso de tercera a segunda B, y es pues, uno de los mejores recuerdos que tengo como futbolista. Incluso he llegado a debutar con la selección española, que era un equipazo, eran campeones de Europa, campeones del mundo, campeones de Europa, y cuando yo tuve la oportunidad de debutar, nos clasificamos para el Mundial de Brasil, o sea, era el mejor equipo del mundo en ese momento, porque así lo estaba demostrando con todos los jugadorazos que tenía. El mejor recuerdo, los mejores recuerdos que tengo es el de ascender aquí en el Carlos Tartiere contra la vida de tercera a segunda vez. Así que, oye, hemos pasado muchas penurias, fue una época muy, 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 muy dura. El club se salvó de desaparición y ahora está celebrando un centenario y ese recuerdo es uno de que va a ser imborrable para mí. Estás hablando de una categoría no profesional. Metiste gol en Ávila, ¿no? Sí,
Golazo, de falta de raso. Pegó en uno y votó 14 veces y el 0-1. Sí, señor, tío. Golazo. Sí, pero como dijo John, es que esos goles al final se disiparon, ¿no? Porque dice John, podíamos haber quedado 1-2, que marcó el 1-2 y era el héroe nacional o el héroe del ovidismo. Pero como marcasteis todos ese día, no vale, ¿no? No, es que además fue el peor gol de los 5, pero para mí fue un golazo, ya está. Y luego fue el de Luismi, yo creo, sí, le falta. John también metió un golazo. Sí. Después una contra Aitor, Leondo. ¿Quién más? Gera también metió. No Geray, puede ser. Puede ser. 0-1 lo metí yo, fue un golazo, eso seguro. Que abrió la lata. Eso es, pegó en 14 y rebotó y 0-1. Vamos a pegar un salto de 13 años. Quiero empezar desde ahí la siguiente parte. ¿Cómo vuelves al Real Oviedo como futbolista? ¿Cómo surge todo? ¿Quién te llama? ¿Qué recuerdas de esa vuelta? Yo recuerdo que me fueron a ver un partido Joaquín del Olmo y Ángel Martín, que además les tengo mucha estima a los dos. Ángel ahora sé que está pasándolo un poco peor en Huesca, pero para mí es una referencia a nivel de director deportivo. Yo sí que es cierto que llevaba mucho tiempo con dolor desde Nápoles y bueno, yo creo que es súper sencillo que yo venga al Oviedo pensando con toda mi cabeza y con todo el corazón que iba a poder ayudar a mi equipo. Bueno, punto uno, que iba a cumplir el sueño de poder jugar en el Real Oviedo a nivel profesional, porque estaba en segunda A, y que iba a poder ayudar a mi equipo a volver a primera división. Y vine con toda la ilusión del mundo, pero también vine con dolor en el tobillo. Pensé que lo podía superar y al final no fue así. Firmo 2 temporadas aquí y la segunda temporada, después de una conversación con el míster, lógicamente nunca iba a ser yo un impedimento para el Real Oviedo, que considero mi equipo, y la segunda temporada pues renuncio a ese contrato y ya me retiro porque a medida que iba avanzando la temporada ya me daba cuenta que no iba a poder dar ese nivel que la gente esperaba y que yo mismo esperaba que podía dar, y al final me termino retirando. ¿A qué altura de la competición dices, esto qué soporta? Ya casi al último, sobre marzo así. Me hizo que el equipo, recuerdo que fue a la jornada 42 a Elche, que ahí debutó Héctor Nespral, Sí. Con opciones matemáticas de meterse en playoff. Necesitaba tres resultados. Sí, pero bueno, que llegamos a esa última jornada con opciones matemáticas, pero yo ya empezaba a tener alguna rotura de fibras y lógicamente por ese dolor de tobillo al final acabas descompensando el cuerpo, y recuerdo una conversación con Fernando Hierro que fuimos a comer y me dijo, Juan, ya te estoy viendo sufrir más de la cuenta. Y digo, tienes razón, mister, yo no puedo seguir la temporada que viene. Hasta aquí llegué y la verdad que fue muy honesto conmigo. Lo considero un amigo porque no era fácil para un entrenador a lo mejor sentarse conmigo para decirme casi como un padre que ya me veía sufrir más que disfrutar, y yo ya tenía la decisión tomada de semanas antes. Le digo, oye, te agradezco mucho la conversación, pero ya tengo la decisión tomada y no voy a continuar la temporada que viene. Ese tándem Hierro-Calero, empiezo por el primero. ¿Qué tal Fernando Hierro? Porque evidentemente es una leyenda. ¿Cómo fue los primeros días, el conocerlo, luego su faceta como entrenador? ¿Cómo fue? Bueno, fue muy buen entrenador, muy buen gestor de grupo. Al final es una leyenda, como tú dices, capitán del Real Madrid muchísimos años, capitán de la selección española. Él contaba anécdotas, prácticamente tuvo que tomar decisiones casi gubernamentales aquí en España como capitán de la selección. Recuerdo un partido que contó en Israel y muchísimas cosas. Y para cualquiera de los que estamos ahí era una referencia. Un gestor tremendo, consiguió éxitos también como director deportivo en la selección española y ahora sigue su carrera. Y la verdad que yo eternamente agradecido, porque al final creo que hemos conseguido una relación más que entrenador-futbolista, porque a mí me ayudó también a nivel personal. Conociste a Calero y luego te lo llevaste. Sí, conocí a Juli también, que era un segundo entrenador, pero era muy intervencionista. Tenía una forma de preparar los partidos y mucha experiencia también internacional con Julen en Porto y con Fernando también. Yo me quedé mucho con esa intervención que tenía. Me gustaba lo que veía como futbolista. Y después al final nos juntamos en Burgos para acabar él, por supuesto, como entrenador y con todo el mérito del mundo, ascendiendo o devolviendo al Burgos a primera división después de 20 años. A segunda división, pero a fútbol profesional. El Levante primera. El Levante primera, eso es. Sí, ¿Le auguras todavía carrera larga? Sí, yo creo que ya se ha hecho entrenador profesional. Cuando lo firmo yo para Burgos venía de ser destituido en Rayo Majadahonda en segunda B, y
y firma en Burgos y oye, se convierte en un héroe allí para toda la ciudad. O sea, lo vamos a recordar siempre con honores y yo creo que, jolín, luego lo que hace con el Cartagena me parece milagroso, porque coge un equipo que tenía que ganar 1000 partidos de 1002 y los ganó. Y le sobraron los dos al final, de hecho se salvó con bastante antelación. Eso me pareció milagroso porque, en mi opinión, el Cartagena esa temporada no tenía un muy buen equipo para segunda A y después tiene la fortuna de saltar al Levante, que ya tiene un muy buen equipo, pero bueno, con un Levante con problemas económicos y lo consigue ascender a Primera División justo en el plantillo para que veas cómo es la vida, cómo es el fútbol y ascendió en el plantillo y me alegré de corazón por él. Marcas un doblete al Lucam en la Copa y marcas un gol lamentable al Levante. Porque era lamentable el gol. Golazo. Pero, golazo. Pero ese partido yo creo que todavía está en la memoria porque fue a un Levante que subió sobradísimo, que era una presionadora con Muñiz, creo, de entrenador. Ganamos, pues ganó el Oviedo 2-0, con el de Pereira, ¿no? Jonathan Pereira, sí, la marcó. Y asistencia de Pereira también, que todavía está bajando balón, tío. Golazo de cabeza. Pas. Golazo. ¿Cómo fue marcar en el Tartiere en segunda? Mejor recuerdo que tengo yo como futbolista al Oviedo dentro del césped, porque lógicamente me voy a quedar siempre con el ascenso con el Ávila, fue poder meter ese gol. A nivel de fútbol profesional me quité mucho peso de encima. Y como tú dices, ese día salió genial porque el Levante era un equipazo y pudimos ganarle aquí en casa. Ese equipo que sigue ahora David Costas, ¿no? Solo. Con David coincidí, sí, yo creo que sí. Ya no sigue nadie más. Hace 1000 años ya que estamos hablando, ya está siguiendo a David, que 9 años, ¿eh? que ya es veterano, es capitán del Oviedo y cada vez lo está haciendo extraordinariamente bien. Es un pilar fundamental aquí en el Oviedo. Y me alegro también por su renovación, porque es un chico que le ha costado mucho también llegar a Primera División y ahora ya se ha hecho central de Primera División. Ojalá disfrutarlo aquí muchísimos años más como capitán del Real Oviedo. Esa segunda vuelta tuvo un impacto tremendo, tanto en defensa, siendo un centralón, como arriba, marcó 3 goles, ¿no? Sí, estuvo a punto. Además, me acuerdo que estaba Fernando ahí, que tenía mano en la federación. De aquella. Yo creo que estaba cedido. Sí. Creo que estaba cedido, pero estuvo a punto de ir a la selección española sub-21. Por eso hace 1000 años ya de esto, sí. Cuando la escuche, va a flipar. Director deportivo. ¿Cómo fue ese debut en Ganzábal, en Langreo? Un Langreo que quedó octavo, séptimo, vamos, que estuvo, no sé si peleando, pero estuvo mucho más cerca del playoff que del descenso en segunda B, en la segunda B que no es la segunda red de ahora, ni mucho menos. ¿Cómo recuerdas tú esa primera experiencia? Altruista, sí. Y con mucha ilusión. La verdad que la recuerdo con mucha ilusión porque tuvimos futbolistas que ahora están en el fútbol profesional, como el caso de Ricky, como Ronnie también. No sé, pasaron por el Langreo futbolistas que nos hace, o a mí me hace sentir orgulloso porque son chicos que prácticamente también jugaban casi pagando ellos y ahora están en el fútbol profesional, como el caso de Ricky, que recientemente pues ha generado un traspaso en segunda división A que es muy difícil de ver, y más en una posición como la suya de medio centro y oye, que le deseo todo lo mejor en Coruña. Doble pivote, Ricky Héctor Nespral, de Langreo. Ricky y Héctor, sí. Teníamos buen equipete y acabamos clasificándonos para Copa del Rey. Sí. Ronnie Arría. Alisson estaba, ¿no? Alisson, Dani Avalo también, que lo firmamos, que venía de... Había marcado en Anfield con el Ludo Gores en Champions y sobre todo hicieron, yo creo, mucho... Jugaste con él, ¿no? En Celta. Sí. Lo fichaste por eso, base. Sí. Bueno, entre otras cosas, sí. Sí, Dani además muy líder, acabó con muchos goles ese año y crearon un grupo humano, yo creo mucho como director deportivo en esos grupos humanos, mucho más que en el talento individual, que también es importante, pero creo mucho en el factor humano y parte del éxito de ese Langreo, lógicamente era mi hermano de entrenador y era el que tenía que lidiar con ellos en el día a día, era la cantidad de buenos chicos que teníamos. También teníamos a Nacho Calvillo, que era el padre de todos y capitán, y Adrián Torre, que ahora sigue jugando todavía en el Langreo. Fichaste a Ricky del Marino para el Langreo y lo fichas del Langreo para el Oviedo, e incluso evitando, porque me consta, no sé si estoy en lo cierto, que estuvo el Celta muy encima, que se lo quería llevar y que Ricky, cuando vio que el Oviedo iba en serio, pues dijo, vamos a parar aquí. Sí, Ricky tiene un corazón oviedista que no lo oculta nunca y creo que es un chico que
que salió de la casa y acabó jugando en fútbol profesional. No pudo hacerlo aquí y ojalá terminemos de verlo en primera, porque para mí tiene nivel de primera división. Y yo estaba en Langreo, lo fiché por 400 euros brutos al mes. Esto no me importa decirlo, no hay problema. Brutos es importante, lo de 400. ¿Gasolina pagabas? No. Compartido en coche entre 4. Y, jolín, mira dónde está ahora mismo, ¿no? Entonces, es un chico que tuvo una opción. El Celta nos pagaba a nosotros, que solo firmó un año con nosotros en enero, lo querían firmar. Y el chico quería ir al Oviedo, me llamó Ángel, le dije, por favor, que nos lo dejara a nosotros, porque eran rivales, y que nos lo dejara de segunda vuelta y que firmara con ellos, lógicamente, gratis. Y así se hizo y acabó volviendo al Oviedo, aunque no pudo triunfar aquí, y yo creo que va a acabar terminando jugando en Primera División. Espinita complicada esa, que con 200 partidos en segunda que suma ya no lo que haya jugado de azul. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque cuando estás ahí, que a mí me tocó también estar como secretario técnico en el Oviedo, tienes que tomar decisiones y luego hay entrenadores que, bueno, pues les gusta más un tipo de perfil o otro tipo de perfil. Y Ricky sí que es un chico que de primeras, pues el físico que tiene es justito, pero luego tiene una arrancada y ve el fútbol como nadie. Y ahora sí que es cierto que lógicamente ya tiene una experiencia. Ha sido capitán de un equipazo como el Albacete y ahora está en una plaza como la de Coruña, el Depor, que es complicada y creo que juega con una naturalidad que lógicamente a lo mejor cuando estuvo en el Oviedo hace tiempo no tenía esa experiencia. Nosotros lo acabamos firmando en Burgos con Julián Calero entrenador y tampoco tuvo esa continuidad, acaba yéndose al Albacete a primera ref y ahí sí que sube, precisamente en Coruña, y hace carrera ahí, ¿no? Estaba en el Riazorazo ese, ¿no? Sí. Que ganaron 1-2 y ahora ya, bueno, capitán del Albacete. Jordi delantero, puede ser, sí, cabezazo de... Sí, Jordi de cabeza, sí señor. Empezaron perdiendo 1-0 y ganaron 1-2. Sí. Mario Soriano, el del Depor. Sí. Hostia, ¿cómo te acuerdas de eso, Ay, amigo. Tú te la jugaste, fichando a Calero a Ricky. Una mezcla ahí. Sí, lo que pasa que sí. Que luego, que él hace poco ha reconocido que una de las cosas es que no supe sacar el jugo al chaval. Eso es, porque de primeras no llama la atención y no tuvo fortuna. En la jornada 2 juega titular en Leganés, me acuerdo perfectamente. En el minuto 20 expulsa a Grego, le cambian a él, luego en la tercera ya no entra. Son momentos, pero mira, me alegro que Juli haya reconocido que capaz que tenía que haberle sacado más rendimiento. Era un chico muy, 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 muy joven. Pero tú como director deportivo tienes que confeccionar una plantilla con todos los perfiles que pueda darle al entrenador, porque Julián Calero, por supuesto que tuvo mucho éxito, pero a lo mejor el fútbol tenías que haber cambiado de entrenador a la jornada 10, venía otro que apostaba más por él, pero Ricky se fue haciendo su camino y yo es un jugador que le tengo mucha estima, tengo amistad con él, no me importa decirlo, pero creo que tiene nivel de primera división y que además se lo ha ganado, no le han regalado absolutamente nada. De hecho, seguramente entrenadores no le han exprimido, y Julián Chico lo ha reconocido públicamente, pero seguramente ha tenido más trabas que a lo mejor, o menos oportunidades que otro, y al final yo creo que con esa constancia que tiene, esa humildad y ese trabajo siempre en silencio, creo que va a acabar y me alegraría ver que termina jugando en Primera División, que es donde se necesita. Abril de 2019 se anuncia tu vuelta al Oviedo. ¿Cómo fue similar a la de jugador? ¿Fue Joaquín a hablar contigo? ¿Cómo se gestó eso? Sí, para mí me llamó Joaquín y le dije que iba, no tenía ningún problema. Ya te digo, estaba de forma altruista en Langreo y siempre que me llama al Oviedo, pues lógicamente es mi equipo, soy accionista y soy del Real Oviedo, eso no siempre lo he dicho públicamente, no, y lo voy a negar y no lo puedo negar además. Y siempre que llama al Oviedo, pues lógicamente digo que sí, sin mirar las condiciones ni nada. Sí que es cierto que estuve muy poco tiempo porque pasaron cosas que siendo accionista y estando dentro no me gustaban, y yo siempre que veo que a lo mejor no puedo llegar al Oviedo de la forma en la que se merece o creo que no estoy ayudando, como lo hice como futbolista, volví a salir ahí públicamente a decir que me hacía a un lado, que renunciaba al contrato que tenía y desearle siempre lo mejor. Y ahora tienes un máster de trabajar con propiedades extranjeras y seguramente intervencionistas también, pero esa fue la primera. ¿Cómo fue ser secretario técnico, pero que en la práctica eres director deportivo del Oviedo de Carso? ¿Cómo se trabajaba ahí? Bueno, yo venía con una herencia también de Ángel, de secretario técnico, con muchos chicos con contrato ya,
Yo, lógicamente, no tenía experiencia, desconocía límites salariales, etcétera, etcétera. Repito, muchos chicos con contrato, con la plantilla prácticamente hecha y bueno, la verdad que trabajar fue sencillo. Estaba Joaquín allí, que era el que tenía la última decisión, que era el director general deportivo, que estaba por encima de todos. Yo simplemente era el secretario técnico, aunque sí que es cierto que hacía funciones de director deportivo, intentar apoyar y estar cerca lo máximo de los futbolistas, manteniendo esa distancia, porque no deja de ser su jefe directo. Y bueno, fue una experiencia, fue cortita, pero fue una experiencia que también me sirvió para a día de hoy pues estar ya en una posición de director deportivo con un peso muy muy importante en la compañía y pues hoy de momento con resultados buenos deportivos. Subes a Ugarte, Cortina, Lucas y Jimmy y fichas a Sangali, Ortuño, Juanjo Nieto y Arribas. ¿Me queda alguno? Sí, no, fichajes solo hicimos esos 4 chicos. Y los chicos de la cantera, yo creo, y ahora mira, se está viendo en Burgos, yo confío mucho en la cartera porque lo viví, porque yo estuve 14 años como futbolista en el Oviedo hasta llegar al primer equipo y yo creo que, pues, no te voy a hablar de mí, que tuve la fortuna de jugar en 3 de las grandes competiciones europeas, incluso llegar a la selección española. Aquí ha salido Santi Cazorla, ha salido Juan Mata, ha salido Adrián, que futbolistas que luego generaron muchos pasos internacionales. Entonces yo soy muy, muy de confiar en la cantera. Son chicos que normalmente son baratos, que juegan por el mínimo salario interprofesional y que ahí tienen su rendimiento. El caso de Viti también, me acuerdo perfectamente. Y ahí pues, ha jugado en el Oviedo máximo nivel, con playoff para subir, ha jugado la temporada pasada en Primera División con Las Palmas. Son chicos que al final van haciendo su carrera y lógicamente cuando acumulan esa experiencia, como en el caso de Ricky, pues lógicamente sirven. En ese momento son chicos baratos, son chicos que defienden el escudo por encima de su familia y yo creo que son chicos que tienes que tener en plantilla. De Arribas, Juanjo Nieto, Sangali, Ortuño, ¿cuál fue la operación que dices tú? Vale, esto es fútbol profesional, esto es otro mundo, ¿cuál te costó más? ¿Cuál recuerdas? Más allá de los rendimientos de uno y otro. Nosotros ahí estamos muy ajustados de límite salarial, tenemos muy poco margen de maniobra. De hecho, un mercado, el Real Oviedo, que es un equipazo en segunda A de 4 fichajes, no es tan normal un mercado de verano. De hecho, ese mismo mercado en invierno sí tiene muchas más operaciones. Estamos muy ajustados ahí y más o menos fueron todas sencillas. Me acuerdo, Alfredo, Ortuño, que acabó la temporada con 15, 16 goles, que es una cifra muy buena para segunda A. Son los que terminó el año pasado Alemán o algo así, un equipo que 14 años. Y el Oviedo ese año sufrió para mantener la categoría. Me acuerdo que pues Sangali antes de la pandemia metió un 3 dedos ahí en el Almendralejo, ¿no? Pues subió el Burgos el año siguiente en ese campo. El fútbol está siempre conectado. Y son chicos que yo creo que salvo Arribas, que no estuvo al nivel que yo por lo menos esperaba, que fuimos compañeros en el Rayo y creo que no estuvo mal. Pero pero el fútbol tras pandemia con Cuco jugó todo. Eso es, no estuvo mal. Yo esperaba más nivel de él, pero Juanjo Nieto al final fue un futbolista que rindió muchísimo. También venía por el mínimo salarial, venía a primera red del Hércules. Alfredo metió los goles que metió y Marco yo creo que aquí rindió y la gente siempre le va a guardar buen recuerdo en Oviedo porque no solo fue un fichaje mío, lógicamente, pero luego acabó renovando y haciéndose futbolista de más peso y creo que la gente de Oviedo, los aficionados del Oviedo, guardamos un muy buen recuerdo de él. De hecho, hace un año entrevisté al Cuco y le pregunté qué jugadores de los que entrenó en Oviedo se sentía más, iba a decir reconocido, no, pero bueno, ¿quién le representaba más sobre el campo? Y me dijo Arribas, y dije, hostia, me dejó un poco flasheado y me dice, sí, no, futbolísticamente y el compromiso que mostró en esos 13 partidos que los que se salvó el Oviedo, porque se salvan esos 13 partidos, dice él que le marcó y me sorprendió, la verdad. Uno de los canteranos que subieron también, pero era por contrato, fue Borja Sánchez. Que no lo tuvo fácil tampoco ese primer año, porque empezó, Egea no contó nada con él, tuvo que llegar Rozada para reflotarlo un poco. Sí, me acuerdo que al principio en pretemporada que sobraba un jugador y siempre lo sacaban a él. Y yo creo que es un chico que tiene un talento extraordinario, luego se hizo carrera en el fútbol profesional. Pero a mí me queda una espinita con él porque creo que es un futbolista de primera división. No solo por talento, que eso lo ha demostrado y creo que es indiscutible, sino por físico. Creo que es un chico que
que físicamente podía haber jugado al más alto nivel. Y es una espinita que me queda porque la temporada que pasada lo tuve yo en Burgos también, hizo 4 goles, un equipo que terminó 12º y ahora recientemente firma por el Lugo Primera Ref. Me da pena verlo en esa categoría, en categoría no profesional, porque creo que es un futbolista de primera división. Pero en el fútbol tienes que ser muy constante, ¿no? El fútbol profesional no perdona a nadie. De hecho, viene otro y te come la tostada. Y me da pena que no haya encontrado o que no pueda seguir, porque es un chico muy joven todavía y con mucho talento, que no siga en fútbol profesional. Hablamos antes de que en Burgos una de las señales de identidad tuya es que la confianza en los entrenadores y en los proyectos. De hecho, solo tuviste que cesar a Bolo, ¿no? Que fue el año pasado o hace 2, el año pasado. La temporada pasada, que vino Ramis en octubre, sí. Ya está Ramis. En Oviedo, desde que te anuncian como secretario técnico, te comes una salida de Anquela, un regreso de Gea, la renovación de Gea, la salida de Gea y la subida de Javi Rozada. ¿Tú estás en alguna de esas decisiones? Sí, estoy, pero como secretario técnico. Después había un consejo de administración, etcétera, etcétera, que tenía más experiencia trabajando con Carso y estaba Joaquín. Pero sí, en el poco tiempo que estuve, para llevar en Burgos ahora esta es mi 7ª temporada y solo haber pasado 3 entrenadores en esos 7 meses, casi pasaron más que en 7 años. Y bueno, son cosas que pasan en el fútbol que tienes que estar lógicamente abiertas, porque no quiere decir que los entrenadores sean malos o no, pero segunda ahora mismo, en estas alturas de competición que faltan 17 jornadas, van 11 cambios de entrenador. Calculo que podrá haber otros 5, 6 u 8, con lo cual el cambio de entrenador en el mundo del fútbol está a la orden del día, y no quiere decir que los entrenadores sean malos, a lo mejor en ese momento no funcionan. De hecho, hay equipos que cambian de entrenador, luego lo vuelven a traer, hay entrenadores que pasan varias etapas en los clubes. Bueno, son buenos entrenadores, son todos profesionales y lo que el fútbol siempre va a mandar son los resultados y bueno, pues cuando la cosa no va bien, el primero que se va siempre es el entrenador. Salto un momento a la actualidad. ¿Crees que esta trayectoria que llevas tú, en la que respetas bastante el trabajo del entrenador y apuestas por la continuidad, en un futuro pues hay entrenadores que igual por economía igual no pueden fichar por alguien, por el club en el que estés tú, pero sabiendo cómo trabajas te puede beneficiar, o crees que aquí se olvida todo y no vale para nada lo que puedas hacer antes? ¿Cómo? No entendí muy bien la pregunta. Que si tu continuidad con los entrenadores, tu confianza en el trabajo del técnico puede repercutir en un futuro acceder a entrenadores que por otra cuestión no puedes acceder, pero como estás bien visto en el mundillo, sí, en ese aspecto. Yo creo que trabajar con nosotros como dirección deportiva, pienso, lógicamente, habrá días más difíciles, pero creo que es bastante sencillo porque voy muy de la mano con el entrenador. De hecho, tengo una propiedad que te marca unas directrices, pero tú tienes que ir de la mano con el entrenador. El otro día escuchaba a Monchi que tienes que ir de la mano con el entrenador, con los futbolistas, que al final son los que están en el campo. Tú estás fuera de la línea hacia afuera y los que te van a marcar los resultados, que son los que también te van a juzgar a ti, son entrenadores y futbolistas, con lo cual lo mejor es ir de la mano con él. Lógicamente habrá discusiones como las hay, ahora el míster preferirá a un futbolista tú a otro, estará la propiedad también que prefiere a otro tercero y bueno, al final, gracias a Dios tengo la fortuna de que hoy me dejen tomar la última decisión a mí y si me equivoco o acierto, pues que sea responsabilidad mía, que eso es lo mejor que puede tener un director deportivo, es que la última decisión, lógicamente escuchando la opinión de todo el mundo, del entrenador, que es el último en la cadena, que tiene que ponerlo a jugar, y del presidente, que es el que manda y el que nos paga a todos, que tú tengas ese peso, pues es un lujo en el día de hoy. Sí que es cierto que lógicamente todo lo has ido ganando consiguiendo y obteniendo resultados, ¿no? Entonces a partir de ahí ya te has hecho un nombre, ya tienes un peso en la dirección deportiva y pues muy agradecido a que trabajando con propiedades distintas, que ya he trabajado con muchas, que me dejen tomar esa última decisión. Estoy pensando en la pregunta que te acabo de hacer y más retorcida no pudo ser. Normal que no te aclarases. 8 de octubre, Joaquín del Olmo deja el Real Oviedo y se monta ahí un pitote tremendo. Hay castings por toda España para fichar de director deportivo cuando te tenían ahí. No sé, ¿cómo recuerdas tú eso? ¿Tienes un recuerdo lejano, difuso o te recuerdas todo bien? No, esa es la decisión. Al final, la decisión que tomo, lógicamente, viendo todo lo que había, que como bien dices, un tipitoste, no sé qué palabra has dicho. Pitote. Jolín, entiendo que yo soy secretario técnico, tengo un contrato de secretario técnico,
que estoy ejerciendo de director deportivo y que se está buscando director deportivo, con lo cual yo quise poner todas las facilidades del mundo y decir que no hay ningún problema, que yo voy de aquí, libero mi salario, que sea el secretario técnico, y hasta que venga una dirección deportiva o que esto busque otro rumbo distinto al que había, porque también antes que yo sale el director general deportivo, la figura mayor deportiva que había aquí, ¿no? En el Real Oviedo, y después, pues yo creo que poco después de dejarlo yo, el Grupo Carso termina vendiendo al Grupo Pachuca. No sé cuánto pasa, si pasa un año, dos, Más. ¿cuánto tiempo pasa? Tú te vas el 6 de noviembre, sales, que lo tengo apuntado, de 2019. ¿Y se vende en julio del 22. Junio del 22. Pasa. Bueno, pues... Hay 2 años Arnau, Rubén Reyes el último, y ya es cuando... Eso siempre con Carso, ¿no? Eso siempre mira, con Carso. Mira, me he hecho más corto, sí, pero oye, en el momento que veo que están buscando otra persona que pueda ocupar mi cargo, yo le pongo las facilidades de decir que no hay ningún problema que empiece otra persona, porque creo que esa figura parece que no, pero, o en mi opinión, esto es una opinión personal, la figura del director deportivo, con peso, lógicamente, creo que es la figura más importante de un club de fútbol. Yo creo, oye, está el modelo de Madrid, que es presidencialista, ¿no? El presidente o el dueño, ese es el mayor, no hay más que él, es el dueño de la compañía, porque así ha comprado sus acciones. Pero si firmas un director deportivo, esa persona es la que tiene que decidir deportivamente todo. Entrenador, futbolistas, equipo, todo. Oye, si va a decir el presidente, mi consejo es que no haya un director deportivo. Me parece súper bien que haya clubes presidencialistas y ya está. Tenga un secretario técnico de partidos que pueda tener su opinión y luego la decisión final del presidente es súper lícito y ahí está el presidente expuesto, lógicamente, a ese rumbo deportivo que luego al final... la afición o el socio es el que dictamina si la gestión es buena o mala. ¿El Michu de ahora trabajaría en las condiciones en las que trabajó el Michu de 2019? No hablo de que sea en el Oviedo, en cualquier otro club que trabajase de esa forma. ¿Te meterías en un embrollo así? Yo en el Oviedo sí, pero porque es el Real Oviedo, pero cuando entras en una empresa, yo creo que esto en cualquier trabajo, cuando llegas a un trabajo tampoco sabes al 100% cómo es, hasta que no estás metido de lleno, ¿no? En la compañía, pero lógicamente las condiciones no eran las mejores, el límite salarial no era el mejor. Yo hablas ahora mismo del Oviedo el Oviedo está en primera división, es un club impresionante, pero si hablas del Oviedo en segunda, estás hablando de un transatlántico. En el momento que yo estaba trabajando ahí era un equipo recién ascendido a fútbol profesional y ahora si hablamos del Real Oviedo ya es un equipo otra vez. Mira lo que le costó llegar a la primera división y ya es un equipo de máximo nivel. La gente que lo ve de fuera de Burgos ve al Oviedo como máximo nivel, que para mí es lo que es. ¿Crees que el modelo multipropiedad casaría contigo? ¿No sería como lo ves eso tú? No lo sé. No sé muy bien cuál es ese modelo. Entiendo lo que es una multipropiedad, lógicamente. Creo que tiene beneficios, tiene pros y contras, lógicamente. Pero yo creo que a pesar de haber una multipropiedad, cada club tiene que tener un director deportivo, tiene que tener un rumbo deportivo y esa persona para mí es la más importante del club porque tendría que decidir todo, absolutamente a quién es el que juega en el Alevín C y esas decisiones pues que le marquen. Tiene que cumplir unos objetivos que debería marcar la presidencia, ascensos, descensos, permanencias, títulos, lo que sea. Y debería tener la libertad para escoger al entrenador, para escoger a los futbolistas, para hacer el mercado de enero, para hacer el mercado de verano y después cumplir esos objetivos. Y como a todos, como a cualquier entrenador, ¿no? Y te contratan para el Real Madrid para quedar campeón de Liga y de Champions y no ganas ninguno de los títulos, lógicamente la temporada que viene no vas a continuar. Y ser entrenador del Real Madrid no es fácil, no accede cualquiera. Tienes que tener un bagaje y tienes que tener una personalidad y un nombre, si no llegas a eso, pero van a jugar los resultados, lógicamente. Lo que sí me costaría muchísimo, respondiendo a tu pregunta, es poder trabajar en una empresa, en el fútbol, o sea, poder ser director deportivo de fútbol sin tomar las decisiones finales. Yo hoy, gracias a Dios, con la fortuna que he tenido con mi carrera futbolística y de director deportivo también, creo que no trabajaría en una dirección deportiva en la que no tuviera la decisión final. O sea, agradecería muchísimo la propuesta, pero no creo que no la aceptaría. Repito, hasta que no estás de lleno
en la compañía, no sabes muy bien cómo funciona. La última, ¿cómo fue el 21 de junio de 2025 de Michu? ¿Cómo lo viviste? Ese día en el que el Oviedo ganó 3-1 al Mirandés. Pues en el Tartiere, emocionado, y en la Plaza de América. Al final, como un aficionado más, con los amigos aquí, que veníamos de sufrir muchísimo, y ya estuve en la ida en Andúa, que fue muy duro. Ese penalti de Colo que podía haber decantado un poco más la balanza a favor del Oviedo, que terminó subiendo, pero yo estaba convencido de que el Tartiere iba a ascender al equipo. Y yo creo que fue el Tartiere el que ascendió al equipo porque no me pareció que, juzgándolo como director deportivo, no me pareció que el Oviedo fuese ni superior en la ida ni muy superior en la vuelta. Creo que ese factor con 0-1, ese silencio que se escuchó en el Tartiere con el gol de Panicelli, y cómo volvió a resurgir cuando pitaron el penalti al final, transforma a Santi de manera maravillosa. Yo creo que la afición, en este caso el ambiente, subió al Real Oviedo, porque no creo que haya sido mucho mejor que el Mirandés en esos 210 minutos que creo que jugaron, ¿no? Se cerró el círculo porque llevábamos un viacrucis de 20 y pico años en el que esas vueltas en el Tartiere, cuando todos creíamos que iba a ser de cantar para el Oviedo, al final se nos volvían en contra. Míticos playoffs en segunda B, Arteixo, que tú estabas ahí, y se cerró el círculo cuando el día más importante el Tartiere sí fue. El Tartiere siempre fue esto, pero el equipo lo aprovechó. Sí, y yo lo vivo en Burgos a menor escala, porque tenemos un estadio de 11.000 espectadores, pero jugar en Burgos en el plantillo de visitantes es muy complicado. Y entiendo que el Mirandés, el escenario, y eso que empezó muy bien, al final te acaba pudiendo, te acaban metiendo, y te acaba absorbiendo y acabas sucumbiendo. Repito, en mi opinión deportiva, sin haber sido infinitamente superiores los de azul a los de rojo en aquel partido que yo vi. No lo puedes analizar tan bien porque tienes muchos sentimientos a flor de piel, pero creo que no fue un partido en el que el Oviedo haya sido hiper mega merecedor de meterle 5 al Mirandés. Desde el gol de Ilias al minuto 90, es un meneo importante. Eso es, y bueno, sí que el Oviedo ahí ya jugaba con un resultado también, que era importante, porque sabía que ese 2-1 le valía, y ya con 3-1 ya se ve todo el mundo en primera división. Jolín, recuerdo amigos ahí llorando en el Tartiere, recuerdo la invasión, y bueno, yo creo que la historia al final ahí pesó y merecíamos subir, merecíamos disfrutar de primera división en este centenario, y en ello estamos. Impresionante haberte rascado 52 minutos, me parece un auténtico milagro. Te emplazo a que en unos meses, quizá años, esto es de John Carrera, no es mío, os sienta a los dos, a ti y a John, para hablar de esa 2006-2007. Que siempre dice John, se habla poco de esa temporada y hay mucho que contar. Sí, es verdad. Esa temporada, ¿dónde descendió el Oviedo? Tú que eres muy de cerrar círculos y tal, ¿te acuerdas de dónde descendió el Oviedo? ¿Matemáticamente? Sí. Sí, el plantío, ¿no? Sí, ahí descendimos matemáticamente, pero bueno, me acuerdo un partido aquí en casa con el Amurrio que ganamos 2-0, que fue una temporada muy mala matemáticamente en el plantío, que jugamos, no recuerdo la hora, pero me acuerdo que fuimos en el día en coches. Esa temporada fueron todo penurias, y cuando... Soy de los que piensan que en el fútbol, cuando haces las cosas muy bien o cuando haces las cosas bien, es muy difícil conseguir resultados. Si las haces mal, o si haces muchas cosas muy mal, fácil que te arrastre, sí, ¿no? Normalmente te penaliza mucho, porque hay gente que lo hace muy bien, aun con pocos recursos, ¿eh? No tiene nada que ver que tengas infinidad de recursos, y esos son los que suben seguro, porque no pasa, y eso es lo bonito del fútbol. Y cuando haces las cosas muy bien es difícil conseguir éxito. Cuando las haces muy mal, lo normal es que fracases, seguro. Esa temporada hicimos todo mal. Todo lo que podíamos lo hicimos mal, y conseguimos descender sobradamente de categoría, porque juraría que descendimos penúltimos solo por delante del Amurrio. Entonces, un equipazo como un club tan grande como era el Oviedo en esa segunda B, o el Grupo Vasco, descender de esa manera tan dolorosa. De hecho, creo que el Pichichi fue un carrera contra goles. Con 5. Con 5. Es que se lo recuerda, se lo va a tatuar prácticamente. Ah, bien, sí. 5 goles. Sí, eso es. Pichichi con 5 goles, madre. ¿Cómo no vamos a bajar? Bueno, Michu, mil gracias y nada, ya seguiremos hablando. A vosotros, Chuli.